En medio de una ciudad destruida, una radio suena con una alerta de emergencia. Un grupo de monstruos de grado 4, conocidos como Beltos, ha aparecido en la intersección central. La transmisión menciona que un despertado de grado 2, el maestro de la lanza, se encuentra en la zona junto con su equipo del gremio, pero justo en ese momento, la señal se corta. El panorama es caótico. Monstruos gigantes luchan contra el hombre de la lanza. Estos se preparan para lanzar un potente ataque, soltando un grito ensordecedor. El maestro de la lanza reacciona de inmediato y comenta que con 10 de ellos sus oídos casi estallan, entonces, se lanza al ataque. De pronto, un impacto masivo arrasa con todos los monstruos sin que nadie entienda lo que ha pasado. El maestro de la lanza se queda perplejo. Sus compañeros gritan emocionados, pensando que él fue el responsable, pero él lo niega. Dice que no está especializado en ataques de área amplia como la reina de la espada. Mira a su alrededor buscando alguna explicación, pero no encuentra nada. Pregunta si hay alguna otra unidad de despertados desplegada, pero su compañera responde que no ha escuchado nada. Sospechando algo extraño, el maestro de la lanza observa los cadáveres. En ese momento, nota que hay un restaurante cercano. Piensa que si el tonto que cortó los cuerpos se hubiera equivocado, los restos habrían caído sobre el local. Por suerte, el dueño tuvo buena suerte. Decide ir a tomar algo. Cambiamos de perspectiva. Nuestro protagonista se encuentra dentro del restaurante. Está encendiendo la cocina, preparando el sartén y cocinando algo con la carne de los Beltos. Reflexiona que quizás haga carne seca con los restos que cortó más temprano. Justo en ese momento, alguien toca la puerta y grita con fuerza. El protagonista abre. Frente a él está un agente de la Asociación de Despertados. Le pregunta si es el dueño del local y luego le explica que un grupo de Beltos atacó la zona, pero fueron eliminados rápidamente. Aunque no hubo muchos daños, vino a verificar si él se encuentra bien. El protagonista responde con tranquilidad. Para él, esto ya es parte de la vida diaria. El agente menciona que aunque el mundo se ha estabilizado, siguen ocurriendo cosas raras. Percibe un aroma delicioso y pregunta si el restaurante está abierto. Dice que no ha comido nada desde el amanecer. El protagonista acepta. Dentro del restaurante, el agente nota que el lugar parece sacado de un drama. Pide el menú, pero el protagonista le explica que cocina con lo que consigue cada día. Hoy, le ofrece un filete de Belto. El agente se sorprende. Dice que seguramente proviene de los monstruos eliminados hace poco, y que fue gracias al maestro de la lanza que sobrevivieron. El protagonista comenta que los Beltos son feroces, pero su sabor es exquisito. Mientras cocina, se nos muestra un recuerdo. Hace 3 años, el protagonista fue convocado a otro mundo. Allí, los dragones volaban y los monstruos lo acechaban. Luchó por sobrevivir. Obtuvo una fuerza que superaba a los dragones y derrotó al rey demonio. Por casualidad, logró regresar a la tierra. Pero la tierra que conocía ya no existía. Durante 30 años, peleó contra todo tipo de criaturas. Ahora, la gente está aprendiendo a defenderse por su cuenta. Así nació la nueva era. Volvemos al presente. El filete está listo. Los ingredientes principales son carne de pechuga de Belto y salsa de leche de cajún. El agente del primer becado y se sorprende. Pensaba comer algo rápido, pero el sabor es tan jugoso que parece calmar sus nervios. No es momento de pensar demasiado. Decide pedir otro filete. Al terminar, pide la cuenta. El protagonista responde que no cobra a los clientes que vienen por primera vez. El agente queda asombrado. Agradece la comida y dice que le devolvió la energía. Comenta que vendrá seguido, así que quiere pagar. El protagonista le dice que solo cuesta $10. El agente paga y le entrega su tarjeta. Le pide que se mantenga a salvo. Dice que los no despertados como ellos la tienen difícil. Si alguna vez hay peligro, que no dude en llamarlo. El protagonista piensa que, a pesar de todo, el mundo ha cambiado. Comparado con años atrás, ahora hay cafeterías, mercados y bares volviendo a surgir. Aún así, sigue siendo un mundo peligroso. Se sienta a comer su propio filete. Como esperaba, está delicioso. Otro día tranquilo de trabajo. Quizá prepare unos bocadillos con los huevos de Belto que compró. Se pregunta cómo debería cocinarlos. En ese momento, alguien golpea la puerta con fuerza. Una voz grita. El protagonista se voltea confundido. Frente a él aparece un chico de cabello rojo que exclama que ha venido a recuperar lo que le pertenece. Retrocedemos unas horas. En el mercado tradicional de la ciudad, el ambiente está lleno de voces y movimiento. La gente grita ofertas, algunos venden medicina hecha con Belto hervido y otros compran cristales de maná a precios altos. Desde la aparición de los monstruos, el ganado y las verduras frescas escasean. Por eso, los humanos se han visto obligados a usar a los monstruos como fuente de alimento. Aunque al principio hubo rechazo, ahora muchos prefieren la carne de monstruo. Un vendedor anuncia que acaba de recibir una gran cantidad de huevos de monstruo. Cree que entre ellos hay huevos de Belto, pero admite que es difícil saberlo. Nuestro protagonista entra en escena. Activa su habilidad especial, el ojo detector,
un artefacto robado al rey demonio. Es un objeto legendario del dragón plateado, que permite ver la esencia de cualquier cosa. Gracias a él puedes saber la fuerza, el tipo y hasta si alguien miente. Aunque intenta no usarlo en personas, lo utiliza con los huevos. Revisa los estantes y compra todo, incluso un huevo del cual no puede obtener información. Intrigado, decide llevárselo también. Ya en su cocina, rompe un huevo y lo pone en el sartén. Recuerda los días de batalla, cuando una comida deliciosa era un lujo. Ahora, esos sabores son su vínculo con el pasado. El platillo está listo. Huevos revueltos de Belto. El olor y el sabor le traen recuerdos de sus antiguos compañeros. Comía esto junto a ellos en el campo de batalla. Cierra los ojos y puede ver sus rostros, rostros que ya no puede ver. Se pregunta si se está volviendo viejo. Entonces lo recuerda. El huevo que no fue detectado por su artefacto. Si el ojo detector no lo reconoció, tal vez sea un huevo de dragón. Los artefactos de dragón no afectan a su propia especie. Quizá, sin quererlo, obtuvo un huevo de dragón en el mercado. Mientras reflexiona sobre cómo cocinarlo, una figura aparece detrás de él. Se voltea rápidamente y ve al chico pelirrojo, que grita que ha venido a recuperar lo que es suyo. Señala el huevo que el protagonista sostiene. Nuestro protagonista intenta usar el ojo detector sobre él, pero no obtiene información. Si no puede leerlo, probablemente sea un dragón. Le dice directamente que no desea pelear. Explica que posee un artefacto que da información sobre objetos, pero no sobre dragones. El pelirrojo le pregunta cómo obtuvo ese artefacto. El protagonista responde que lo tomó del rey demonio. El dragón observa con sospecha. Piensa que no está frente a un humano común. El protagonista le entrega el huevo y dice que se alegra de que su dueño haya venido a buscarlo. Solo le pide que limpie antes de llevárselo. Molesto, el pelirrojo exige respeto, pero se detiene al ver que el protagonista cocina con utensilios hechos de escamas y huesos de dragón. Nuestro protagonista aclara que solo los usa como herramientas. El pelirrojo, furioso, lanza un ataque gritando que lo va a eliminar. Pero el protagonista bloquea el golpe con un sartén y le responde con otro golpe. El dragón reconoce esa voz. La ha escuchado antes. Un recuerdo aparece. Hace años, ese mismo humano lo enfrentó cuando estaba con su padre, el dragón que protegía el artefacto. Entonces, era solo un niño, pero recuerda haberle dicho a su padre que ese humano era demasiado fuerte. El dragón despierta del recuerdo. Está tirado en el suelo y el protagonista lo observa sentado. Le dice que quiere hablar, pero primero debe limpiar el desastre que causó. No le agradan los dragones, y si no coopera, usará la fuerza. Sin más opción, el pelirrojo empieza a limpiar. Durante la conversación, revela que su nombre en este mundo es Cancheol, pero que en su continente original se llamaba Mirolicas. Llegó aquí hace 6 meses a través de una grieta de Mentionel. El protagonista sospecha que ese continente, llamado Spam, está conectado con este mundo. Muchos de los monstruos que ha visto podrían venir de ahí. Cancheol reconoce el ojo detector y le pregunta por qué no devolvió el artefacto de su padre después de matar al rey demonio. El protagonista, confundido, pregunta quién era su padre. Cuando le dicen el nombre, recuerda de inmediato. Era ese dragón. Por eso el aura del pelirrojo le resultaba familiar. Le dice que no tiene intención de golpearlo, que ya no pelea con dragones. El pelirrojo le recuerda que hace unos minutos lo golpeó. Hablan de edades. Cancheol tiene poco más de 50 años. El protagonista responde que ya tiene 60. El dragón le pregunta si es un elfo, cómo puede vivir tanto tiempo. El protagonista solo responde que es así de guapo. Le dice que ese cuchillo de escama y esa tabla eran de sus parientes. Cree que los mató, pero el protagonista aclara que nunca mató a ningún dragón, que los utensilios fueron regalos y que el artefacto del padre se rompió en la batalla con el rey demonio. A pesar de todo, le propone beber algo juntos. Aunque el dragón responde que no beberá con un humano, poco después está desmayado en la mesa. Murmura que el protagonista es el primer humano con quien ha bebido. El protagonista responde que acaba de ganarse otro título. Cancheol, aún borracho, menciona que no puso el huevo, que en realidad es su hermano menor. El huevo que el protagonista sostenía era su hermanito. Cuenta que una grieta de Mentionel se abrió cerca del nido y su hermanito cayó en este mundo mientras sus padres estaban lejos. El protagonista le pregunta cuánto tiempo lleva aquí. 6 meses, responde. Es casi el mismo tiempo que él volvió a la Tierra. El dragón le lanza la pregunta que todos esperaban. ¿Por qué un monstruo como él se esconde en un restaurante cuando tiene el poder para gobernar el mundo? El protagonista responde que no le interesa nada de eso. Solo quiere vivir en paz y le pide que cuide a su hermano. Ambos caen dormidos. Momentos después, el protagonista abre los ojos. Frente a él, ve unos ojos azules que lo observan. La hermana del dragón rojo ha salido del cascarón. Pregunta si es niño o niña. Cancheol responde que es una niña. El protagonista le pregunta si ya tienen un lugar al que ir, pero la respuesta, por ahora, no llega.
Pasamos a otra toma y veremos cómo este dúo prepara una hamburguesa mientras disfrutan de su comida. El prota pregunta a dónde irá ahora, aunque el chico con pena pregunta cuánto cuesta la comida. $10, pero puedes irte sin pagar, dice el prota. El chico toma valor y le pregunta si no ofrece alojamiento, aunque el protagonista lo rechaza enseguida. Sin más opción, el chico le ofrece 2 piedras mágicas de nivel 4. El protagonista se ríe y mira a la dragona preguntando si aún tiene hambre y, después de pensar, acaba aceptando que se queden unos días. El protagonista abre un portal de donde sale un goblin que lo saluda como el rey del mundo. Continúa y dice que ha pasado mucho tiempo desde su última visita al subespacio. El prota le recuerda que no lo llame así. El goblin se disculpa y lo llama Cancheolu. El prota pregunta que cuántas piedras tienen en el subespacio. Responde el goblin que tiene tantas piedras mágicas como estrellas en el cielo. El prota le responde que agregue las 2 que le dio el chico. El goblin las agrega y se prepara para retirarse, pero antes el protagonista le pide sacar algo, pero no se nos muestra qué fue. Ahora sí, una vez que el goblin se fue, le pide al pelirrojo que lo ayude con algo de trabajo. Mientras la dragona dormía ocurre una explosión. En la calle de atrás, resulta ser nuestro dúo que estaban intentando cocinar una carne con el aliento de dragón del pelirrojo. Hacen el intento una vez más y esta vez le sale perfecto. El pelirrojo pregunta que si la espada que está sujetando no es una arma normal. El prota intenta recordar y dice que cree que se llama el arma de Recafel. El pelirrojo piensa que esa es la obra maestra del artesano enano Recafel, un arma divina única. Continúa y le pregunta por qué usa tesoros únicos como utensilios de cocina. El prota responde que es mejor usarlos así que mantenerlos acumulados como los dragones. En esto llega el hombre de la asociación, una vez ya comiendo nota al chico pelirrojo, pero recuerda por lo que vino. Empieza a hablar como recientemente se abrió una mazmorra en el pasaje subterráneo y están reclutando nuevos miembros. Se explica que las mazmorras son lugares que funcionan como una especie de puertas entre 2 dimensiones y donde se invocan seres. El prota quiere saber si ya se sabe la dificultad, a lo que el inspector dice que es de grado 5 y ya se despegaron al tipo de la lanza, y en otro lugar está liderando la señorita Chae-yeon, más conocida como la bruja de hielo. El inspector dice que cada vez que vea tantos despertados le recuerda a un sitio antiguo de jornaleros, aunque se siente afortunado de no ser un despertado ya que la mayoría que entra no vuelve a salir. En esto reacciona y ve que se está haciendo tarde, por lo que se termina yendo. El prota se dirige al mercado y una vez estando pide carne de tahu. En esto alguien pasa a su espalda y cuando voltea a ver mira a lo lejos al mago de la lanza y resulta que es aquí donde se está reuniendo los despertados para el asalto. Piensa que debido que ahora el mundo parece a un juego de las personas se pudieron adaptar rápidamente aunque hay una saturación de jugadores DPS. Vemos como un tipo intenta conseguir un puesto de ataque pero lo rechazan, así viendo como su billetera está vacía y cada vez la situación está más difícil. Una vez ya en el restaurante el prota nota que todo está muy limpio, seguro fue el pelirrojo, piensa. En esto suena la puerta y resulta ser el mismo tipo de la billetera vacía. Una vez sentado pregunta que si no tienen ramen de casualidad con un tono apenado, aunque el prota dice que espere un momento. Una vez con el Maruchan piensa que es raro que alguien pida ramen, pero después de todo es una comida barata, aunque el precio ha subido y el sabor ha cambiado un poco. Pero lo interrumpe el señor preguntando cuánto cuesta el tazón de ramen, lo que acaba respondiendo el prota que $2. Ante este precio barato el señor se sorprende y pide 5 tazans. El prota pregunta si podrá comérselo todos, el señor responde que por supuesto. El prota extrañado usa su habilidad de ojo detector para ver los datos del señor y resulta tener la clase dios de la comida. Enseguida recuerda que uno de sus compañeros tenía esta habilidad. Explica que entre más comes más fuerte te vuelves y la calidad de los alimentos también infiere bastante y que se puede obtener mejores avances si se consume monstruos de alto nivel, aunque esta habilidad es demasiado difícil de subir de nivel en las primeras etapas y que siempre se tiene hambre. Piensa que el tipo frente a él aún no ha llegado al punto de subir. Después de esto veremos cómo termina de preparar el ramen, un ramen extra grande con carne de tahu. Hasta acá me llegaron las ganas de comer. El señor toma un bocado de carne y pregunta qué es. El prota responde que es por cuenta de la casa. Piensa para sí mismo, la gente buena siempre la tiene difícil, solo muy bien que en tiempos de caos, los buenos siempre son los primeros en morir. Si fueras una persona mala tal vez te habría ignorado incluso si fueras un dios de la comida. El señor da el primer mordisco y queda fascinado con el sabor. Le dice al prota que no sabía que la carne podría ser tan sabrosa y suave. Continúa comiendo y de un solo bocado se acaba todo el tazón. Se levanta agradeciendo por la deliciosa comida. En esto intenta pagar, pero cuando saca la cartera se cae y también una caja que tenía una corbata. Rápido junta y se disculpa ya que el dinero ahora está un poco sucio. Se retira diciendo que volverá una próxima vez. Mientras el señor camina aparece una puerta de mazmorra sobre él.
Al parecer, ya han llegado varios despertados a esta puerta. Un señor se acerca pidiendo pasar, también es un despertado, pero al pedirle su rango descubren que es muy bajo. Le dicen que no ocupan despertados promedio porque el nivel de la puerta es peligroso. En eso, el hombre ve a lo lejos a su hija y corre enseguida hacia ella. Una vez aparte, le pregunta qué hace en una puerta tan peligrosa en lugar de estar en la escuela. Millen responde que escuchó que había muchas personas heridas, así que la escuela envió a la mayoría de estudiantes despertados a ayudar. Luego le pregunta a su padre por qué está ahí. Ahora que ella está, él ya puede irse. El padre solo responde que se preocupa por ella, pero ella grita que le dijo que lo único para lo que sirve su habilidad es para comer, que solo come, trabaja y nunca está en casa, que ella le pidió dinero y por eso vino, pero ahora la hace ver patética al interrumpir así. Lo empuja diciéndole que ya se vaya a casa, se le cae la corbata, y ella le lanza otra frase: ni siquiera tienes un arma decente. En eso, aparece el señor de la lanza anunciando que la mazmorra fue completada y piden a los sanadores reunirse. El señor solo puede ver cómo su hija se marcha. Pasamos nuevamente al restaurante. Se explica que existen 5 etapas para alcanzar el nivel de maestro. En Corea hay un lugar llamado Escuela Cifer, un centro de entrenamiento para despertados. Una vez que se domina la primera clase, se puede elegir una segunda, dependiendo del entorno y la voluntad del usuario. Si se dominan las 2 clases, serán tratados como rango 1 en la asociación. Pero si alguien despierta una habilidad inútil, tendrá un crecimiento lento. En la batalla final, el protagonista dominó su 6ª clase, aunque desde entonces no ha tenido más avances y cree que alcanzó su límite. Entra el pelirrojo gritando que algo increíble acaba de pasar. Dice que Kyul, la dragona que sostiene en brazos, ha dicho sus primeras palabras. La dragoncita sonríe y dice papá. El protagonista se sorprende y pregunta qué clase domina Kyul, ya que los dragones nacen dominando una clase. El pelirrojo responde que aún no lo sabe, por lo que tendrán que esperar un poco más. En eso, entra el señor de antes. Se sienta y le cuenta al protagonista lo que pasó. Dice que fue a ver si podía unirse al grupo de ataque, pero se encontró con su hija. Ella le explicó que si ayudaba a sanar a los heridos obtendría una beca. Él no pudo ayudar, le dijeron que tenía que evacuar por ser nivel 7, apenas mejor que una persona normal. Mientras tanto, su hija despertó una clase de sanación y ya está en 3ª clase. Iba a ir a la escuela por las observaciones de clases, por eso compró una corbata, pero apenas pudo pagarla. Cree que es mejor no ir, que tiene de bueno un padre que ni siquiera puede apoyar a su hija para que se gradúe. Dice que maldita sea, incluso en esta situación tiene hambre. Es un despertado inútil que solo come. Se nota que el señor está pasando por un mal momento. El protagonista se dirige a la cocina, de reojo ve la muda de Kyul. El pelirrojo dice que la recogió con cuidado solo para descubrir que hicieron un platillo con eso. El pelirrojo cae de rodillas, triste porque le quitaron su tesoro. El protagonista le da el plato al señor, quien lo termina de un solo bocado. Se levanta y agradece por dejarlo desahogarse. Cuando está por irse, el protagonista le dice que la vida está llena de cosas que no son fáciles, que sí, sería bueno si al menos una cosa lo fuera, pero aún así, para quienes viven trabajando duro todos los días, de vez en cuando pasan cosas buenas. El señor se va. El pelirrojo aparece desde atrás y pregunta por qué no ha cambiado nada. El protagonista le responde que le dio la muda de un dragón, por lo que ayudó tanto como pudo. El pelirrojo pregunta por qué lo ayuda, y el protagonista le responde que le recuerda a su padre. Pasamos a la casa del señor. Está entrando y escucha como su hija, llorando mientras duerme, dice papá lo siento. El señor piensa que lamenta que su hija no haya vivido como las demás, lamenta ser un padre del que ella se avergüenza frente a otros, lamenta no haberle dado una vida cómoda, pero siempre la amará. Al día siguiente, el mismo señor se forma para entrar a un portal. El inspector le pide su tarjeta de despertado. Después de revisarla, le permite el paso. Un rato después, el mago de la lanza pregunta cómo está la situación. La maga de hielo responde que la puerta está cerrada. Según la información, un grupo de despertados de clase 5 y 7 entraron en la mañana. Entre ellos se encuentra el señor. La hija solo puede gritar el nombre de su padre mientras anuncian que apareció un jefe oculto dentro del portal frente a ellos. Dentro de la mazmorra se encuentran enfrentando a Velociraptors, a quienes el señor derrota fácilmente. Se siente extrañado porque está lleno de energía y todavía no tiene hambre. Una chica lo saca de sus pensamientos al gritar que se abrió una grieta dentro de la mazmorra. Todo empieza a temblar y una enorme pata da un pisotón, seguido de un rugido que paraliza a todos. Nadie esperaba que apareciera un jefe oculto. Le pasa por la cabeza que quienes se topan con un jefe oculto casi siempre mueren. Todos empiezan a correr del Tigarex, el jefe. Cuando el señor se disponía a huir, ve a lo lejos unos cristales de mana. Piensa que si logra venderlos podría comprarle algo bonito a su hija. Corre a tomarlos,
pero el Tigarex se le abalanza y lo lanza lejos. Mientras pierde la conciencia, piensa que eso es lo que Mijin quería decir con patético. Al final, fui un tonto. Recuerda momentos con su hija, desde que era una bebé, cuando lloraba, cuando sonreía y cuando iba a la escuela. Dentro de sí escucha la voz de su hija, lo que lo levanta. Se dice a sí mismo que no puede acabar así, que no puede dejar sola a Mijin. Sin otra opción, se coloca frente al Tigarex gritando que definitivamente no puede morir. Lanza un puñetazo al monstruo y una extraña energía lo rodea, ha ascendido de rango. Se sorprende al notar que no le duele el puño y tampoco siente hambre, pero el monstruo se recompone y ataca otra vez. El señor logra retenerlo de nuevo, pensando que no importa, que seguirá aguantando. Momentos después llega el mago de la lanza, pregunta por qué no evacuaron, pero se queda sorprendido al ver cómo el señor está deteniendo al Tigarex de nivel 2. El dúo del chico de la lanza y la maga de hielo se une al enfrentamiento. Ambos piensan que definitivamente ya le tienen la tarjeta de presentación al señor frente a ellos. Cuando todo termina, los tres logran salir con vida. Pasamos nuevamente al restaurante donde la dragona apenas se viene levantando. En la radio hablan sobre cómo el Tigarex fue derrotado por el señor Mano, quien ascendió de rango mientras soportaba los ataques del monstruo jefe. Ahora es de grado 3 en el título de rey de la comida. El protagonista alza a la dragoncita, quien lo llama papá. Él le dice que no es su papá, pero la dragoncita no entiende, así que el protagonista se rinde. En la radio continúa otra noticia. Se avisa que un ladrón ha estado activo últimamente, lo que ha provocado el enojo de los comerciantes. La única característica de este ladrón es que va tras las cosas brillantes. Las personas están pidiendo a la asociación que se haga cargo, así que deben tener cuidado. La dragoncita le sirve un vaso de agua al protagonista, quien acepta, pero mientras da el primer bocado, el dragón grita que no lo beba. Esa agua contiene muchas bacterias. Señala que Kyun, la dragoncita, leyó un libro donde se decía que un pozo es un lugar donde se extrae agua. A los ojos de Kyun, el inodoro y un pozo se ven parecidos. El protagonista suelta un grito de asco. Momentos después, el inspector está disfrutando de un platillo. En eso presenta al mago de la lanza, quien se presenta, y a su lado está el señor Mano, el rey de la comida, quien agradece por las comidas que le ha servido el protagonista. Toma asiento y pide nuevamente una taza de ramen. El rey de la lanza ordena lo mismo. Una vez con los platos frente a ellos, el rey de la comida se lo acaba enseguida. El mago de la lanza queda sorprendido. Le pregunta si no dijo que tenía que ir a la escuela de su hija. El señor Mano dice que se siente mal por irse primero, pero termina yéndose, prometiendo que se verán luego. Una vez solos, el protagonista nota mucho silencio. Voltea a ver al mago de la lanza, quien está dormido en guapo. Pasamos a un tiempo antes, donde el mago se encuentra regañando a un chico por haber atacado a una bestia sagrada, más exactamente un zorro de 9 colas.